Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom Alfonso, Elisa, Aníbal, Gaby, Carla, Meli, Jairo, Lina, Luis, Jorge, Blanca, bienvenidos a todos. Vamos a seguir hablando acerca de las instrucciones que Yahweh da para los sacerdotes. Vamos a hablar ahora acerca de la instrucción Kadosh para un sacerdocio Kadosh y ya estamos en la tercera parte. Los que se alimentan de la mesa del sacerdote, primera parte. Después de todo lo que ya estudiamos, las ordenanzas continúan todavía. Ningún laico comerá de las donaciones sagradas. Ningún criado o jornalero de un sacerdote comerá de las donaciones sagradas. Pero una persona que sea propiedad del sacerdote por compra puede comer de ellas, y los que le nazcan en su casa podrán comer de su alimento. Este está en capítulo 22 de Vayikra, de los Pasuquín del 10 al 11. Vamos a estar estudiando esta segunda mitad de Vayikra porque la primera mitad era más corta, la pasé para la charla siguiente porque si no se desfasaban la cantidad de tiempo de duración de cada uno. Así que vamos a estar trabajando justamente con el tema de los alimentos. El Pasuk 10 dice que ningún extranjero o laico o que no fuera sacerdote podía comer de esa ofrenda sagrada ofrecida en el altar del tabernáculo. Pero luego continúa definiendo quiénes son estas personas. Lo que encontramos aquí es bastante informativo en lo que concierne a la sociedad israelita en general, por lo que vamos a estudiar estos pasuquín detalladamente. Esencialmente nosotros tenemos 5 categorías o clasificaciones de personas que podían estar viviendo bajo el techo de un sacerdote, y a cada categoría les he dicho si pueden o no compartir de la porción sagrada de comida del sacerdote. En general, la familia de un sacerdote incluye a su esposa e hijos, ¿sí? Los que están completamente autorizados a comer de esa porción de comida sagrada. Pero esa es la familia directa, ¿no? Pero la sociedad israelita es diferente, era bastante diferente a la de nosotros hoy en día y era un poco más compleja. Así que necesitamos entender todas estas cosas. Las 5 categorías son definidas como: la primera, un extranjero o alguien que no era miembro directo de ninguna tribu, ¿sí? Y que estuviera de paso. En segundo lugar, un huésped o un esclavo hebreo que fuera por deuda, o sea, un esclavo que se hubiera vendido por alguna deuda, pero que no pertenecía, no es un esclavo comprado, como ya sabemos. En tercer lugar, un jornalero contratado, un jornalero es lo mismo que un trabajador de hoy. Cuarto, un esclavo comprado por un sacerdote. Y quinto, una persona nacida en la casa de un sacerdote. Como diferentes versiones de las escrituras se la pasan traduciendo como se les antoja y usan palabras como quieren, a veces una, a veces otra para los mismos términos hebreos o griegos, y a veces al revés. Sus Biblias pueden usar algunas palabras un poco diferentes de las que les he leído, probablemente hasta combinar algunas de estas categorías, ¿sí? Por lo que la distinción entre ellas en las traducciones es tiempo perdido. Como de costumbre se recomienda utilizar las interlineales. Permítanme reiterar un punto. Presten atención a estas distinciones y variaciones porque las mismas nos van a ayudar grandemente a entender asuntos a través del Tanaj y del Berihaya. Estas clases no están bien definidas en las escrituras. El escritor entiende que uno ya sabe el significado, por lo tanto la importancia de cada categoría en cualquiera que fuera el contexto que es utilizado. Si nosotros no entendemos la sociedad israelita y las reglas de la familia, vamos a sacar conclusiones equivocadas y vamos a levantar confusión sobre este y otros asuntos, ¿no es cierto? Como de costumbre, como mayormente el cristianismo ha hecho. La primera categoría está al comienzo del Pasuk 10, ¿no es cierto? Y aquí ha sido traducida como laico, por ejemplo. Ya dije que hay diferentes traducciones. En hebreo la misma es zar. ¿Sí? Una palabra hebrea comúnmente aplicada al extranjero, al extraño, al forastero. Esas son las traducciones que pueden encontrar. Otras versiones traducen extraño, ¿sí? Y esta palabra es precisamente la que se utiliza para hablar del fuego extraño de Nadab y Abijú.
Es esta misma palabra aplicada a ese fuego. Usar el término extranjero es probablemente la mejor traducción para esta clase de persona, para nuestra comprensión. La idea base aquí es simple. Ninguna persona que no tenga nada que ver con Israel, por más que esté siendo hospedada en la casa del sacerdote, puede comer de las ofrendas sagradas. Simple. Esto también podía incluir ex sacerdotes, en caso, ¿no es cierto?, de que hubieran sido removidos del sacerdocio por alguna infracción seria. Eso también los eliminaría. La única advertencia a todo esto es que solo aquellos que son considerados familia del sacerdote pueden comer de la sagrada comida que el sacerdote trae a la casa, que es la porción que le toca, que Yahweh le ha dado. Los restantes 4 términos que vamos a ver explican si los mismos deben ser considerados como parte de la familia o no. Justamente ese es el punto. Por lo tanto, si son elegibles para comer o no. La segunda categoría en hebreo es toshav. Este es un término amplio y puede significar algo como un huésped, justamente, un amigo extranjero de la familia, ya es una persona un poco más conocida aparentemente, que se está quedando por un tiempo, tal vez alguien que esté de paso. Generalmente toshav indica que no hay relación de sangre o de familia política por casamiento, ¿sí? Por lo que son clasificados como amigos o conocidos que no son de la línea sacerdotal, ¿sí? Ni tampoco de la línea israelita. Un toshav no es un miembro de la familia, según la manera hebrea de pensar, no es tampoco propiedad del sacerdote como un esclavo, por lo que él o ella no pueden comer de la porción de comida del sacerdote. También puede darse el caso de que el sacerdote comprara a un hebreo que hubiera tenido que venderse como esclavo para pagar una deuda. Según la mentalidad hebrea, no es considerado como un esclavo comprado, sabemos perfectamente, ¿no es cierto? Porque es como mucho temporario hasta que cumpla el pago de la deuda o hasta que le llegue su jubileo. Aquí la palabra es traducida como huésped, pero en otros usos en las escrituras es traducida como forastero, en el sentido de persona que ha sido invitada. Y esta es la idea, sea libre o sea esclavo hebreo, son invitados y no forman parte de la familia del sacerdote. La tercera categoría inmediata es Sakir. Sí, en algunos casos las dos son unidas y presentadas como sinónimos, pero no lo son. Sakir es un jornalero contratado exactamente como nosotros contratamos gente. Exactamente lo mismo, ¿no es cierto? O cualquier empleo que se les pueda ocurrir es un sakir. Pueden ser criados de la casa en aquellas épocas, ¿no es cierto? Y aunque en esas épocas era común que su paga fuera comida y techo a cambio de los servicios, también podían ser trabajadores del campo, por ejemplo, ¿no es cierto? Podían estar cuidando el ganado de los sacerdotes porque ellos tenían ganado y sus huertos menores también, ¿no es cierto? Ellos no sembraban, pero sí tenían otras cosas. O cualquier otra tarea para la cual fueran contratados. ¿Sí? Ya sea que vivieran en las tierras de los sacerdotes o no. Podían vivir en sus casas e ir a hacer sus servicios, ¿no es cierto? Pero eran contratados temporalmente. Estos sirvientes no eran aptos para comer de la comida sagrada nuevamente. La cuarta categoría es Nefesh Kana. ¿Sí? Normalmente traducida como esclavo. Literalmente quiere decir un ser viviente, el cual fue adquirido por dinero. Por eso la frase completa es Nefesh Kinyan Kaspo. En hebreo, Kinyam, de donde deriva Caná justamente, quiere decir algo comprado, y Kesef es la palabra aplicada a la plata, ¿sí? O a cualquier tipo de dinero, sabemos. Kaspo es la forma para decir su dinero, ¿sí? Es decir, que el sacerdote lo ha comprado con su propio dinero. Por lo que literalmente dice un ser viviente adquirido a través de una compra con dinero, un esclavo comprado por alguien, y este alguien es el sacerdote. Este era generalmente un esclavo extranjero comprado a algún traficante de esclavos, porque por ley un hebreo no podía ser dueño de otro hebreo. Lo que es importante darse cuenta aquí es que esta categoría de persona sí es considerada familia, en contra de toda lógica moderna que pueda haber en nuestras cabezas. Por lo tanto, se le permite comer de la porción de la comida sagrada. En otras palabras, un esclavo que es comprado forzosamente un extranjero, no puede ser nunca un hebreo, ¿sí? Es considerado parte de la familia, pero un esclavo que vive en la familia porque fue forzado a pagar una deuda X, ¿sí? No es considerado parte de la familia.
familia. Ese esclavo continúa siendo parte de su propia tribu, este otro hebreo que se tuvo que vender. Un esclavo comprado es considerado la propiedad del sacerdote, mientras que el que está pagando la deuda no es propiedad del sacerdote. Entendamos el concepto porque es importantísimo desde el punto de vista espiritual. Cuando alguien compra un esclavo, pasa a alimentarlo con su propia comida y ese esclavo le pertenece. Pero cuando un hermano hebreo era vendido como esclavo, las tareas podían ser virtualmente las mismas, exactamente, sin mayores diferencias, pero la situación de cada uno era la diferente. Ahora, este hebreo no era adoptado. El esclavo sí era, entre comillas, adoptado. No estoy diciendo que se lo nombrara como hijo, pero pasaba a formar parte de la familia. Este otro hebreo seguía perteneciendo a su tribu y linaje, al cual regresaría en su momento. Cuando Adán cayó, se hizo esclavo del pecado, ¿sí?, de Hasatán, y pasó a comer su comida. ¿Sí? La humanidad pasó a comer el alimento que Hasatán le da o nos da. Somos lo que comemos y el hombre pronto se corrompió al punto que Yahweh aplicó el diluvio. Una de las características del mal es realmente su velocidad. El mal se esparce mucho más rápidamente que el bien, en todos los casos en que puedan pensar. Por eso, lo primero que Yahweh hizo al sacar a su pueblo al desierto fue cambiarles la dieta, ¿se acuerdan? Les dio maná, esto lo estudiamos en el capítulo 22 de la serie de Shemot, de la carne al espíritu. Lo primero que debemos cambiar es lo que comemos, lo que nos nutre y nos alimenta. Si comemos sistema, acabamos siendo parte del sistema. Si comemos Mashiach, acabamos adquiriendo la mente de Mashiach. De manera que si hemos sido comprados por nuestro Cohen Gadol, comeremos de su mesa y nos nutriremos de su riqueza. Eso si no somos esclavos fugitivos, ¿no es cierto? De esos que se escapan de su amo y salen corriendo a seguir alimentándose del mundo, porque también hay muchos de esos. En este caso, el esclavo que huía, sin embargo, vean, no debe ser devuelto a su amo. No entregues a su amo a un esclavo que busca refugiarse contigo de su amo. Vivirá contigo en cualquier lugar que escoja entre las poblaciones de tu medio, donde quiera que le agrade. No debes maltratarlo. Esto está en Devarim 23. La paciencia del Padre es inmensa. Él mismo ha determinado que quien escape de su amo, y él es amo, no debe ser devuelto por la fuerza ni ser maltratado, sino que debe dárselo un lugar para que viva y trabaje, como jornalero supuestamente lo más probable. Él no obliga a nadie a permanecer con él si la persona no lo desea. Si los esclavos corren al mundo, serán nuevamente alimentados con ¿qué? La comida del mundo, exactamente. ¿Han visto ustedes alguna persona que habiendo comido de la mesa del Adón se regresó después al chiquero del mundo y eligió comer la comida del mundo en lugar de las ofrendas santas de la mesa del sacerdote? Estas personas vuelven a cambiar su constitución espiritual, degradándose poco a poco para volver a conformarse al mundo. Somos lo que comemos. La última categoría es generalmente descrita como aquellos que nacieron en la casa. No piensen que son los hijos del sacerdote, porque no se refiere a ellos aquí. La expresión hebrea es Yelid Beitó, de Yalid, que es nacer, y de Bayit, que es casa, ¿sí? Y aun cuando literalmente quiere decir nacido en el hogar o nacido en la casa, la misma no aplica a los hijos de la familia de nadie, ni del sacerdote. Este es un término reservado para los hijos nacidos de las esclavas que han sido compradas, del Nefesh Kana, del sacerdote, quienes no están relacionados por sangre con él. Los hijos nacidos de la compra de los esclavos le pertenecían al dueño de los esclavos, al igual que los esclavos, sabemos. Inclusive tenemos un caso muy conocido, ¿no es cierto?, de aquel de el esclavo hebreo vendido por deuda. Es un esclavo temporal, por lo tanto, y no es propiedad del sacerdote, que recibe una esposa, probablemente sí una esclava comprada, y tienen un hijo, y como él ama a su familia y a su amo, no quiere perderlos cuando se termine su tiempo de esclavitud, orada a su oreja y se consagra voluntariamente. Este es un caso que nos explica cómo eran las cosas, las reglas en aquella época. Esto significa que quienes fueron comprados por Mashiach con su sangre preciosa y nacieron de Elohim en su casa, pueden disfrutar a Mashiach.
Ya que hemos sido comprados por Mashiach y hemos nacido de Elohim en su casa, definitivamente somos aptos para disfrutar a Mashiach siempre que estemos ritualmente puros. Es decir, que no estemos impuros por alguna transgresión no resuelta, la cual normalmente se resolvía con un baño de purificación, como ya vimos. ¿Cuál es nuestro baño de purificación? Es Yeshua también, pero tenemos que resolver las cosas, ¿sí? Y a veces hasta se requería un sacrificio, sabemos, ¿no? Dependiendo del asunto. Debido a que estas categorías de una manera u otra involucran a la servidumbre o a la esclavitud, vamos a dejar claro un punto. Dado que estamos encontrando que únicamente a una de las 5 categorías se le permite comer la comida sagrada, en realidad son 2, quede claro que el resto también era alimentado, no es que los mataban de hambre, que se tenían que hacer su comida, ¿sí? Pero su alimento debía ser adquirido por el sacerdote. El sacerdote tenía que salir y comprarlo, como haría cualquiera, ¿sí? No era el de su misma mesa, él tenía que obtenerlo por compra, es decir, no podía utilizar nada de lo que Yahweh le había determinado como porción de los sacrificios. Espiritualmente, esto se refiere a situaciones muy conocidas por todos nosotros. Como sacerdotes estamos consagrados a su servicio, por eso estamos obligados a ministrar a otros, ¿no es cierto? Esta parte se refiere a ser intercesores del pueblo delante de Yahweh, o sea, el servicio del templo. Y también enseñar juicio y justicia al pueblo, porque había más tareas, ¿sí? No era el pueblo quien enseñaba, eran los levitas, ¿sí? No era cualquiera que venía y decía, ahora yo soy rabino, y ya está. No, eran los levitas. Entonces, nosotros no tenemos sacerdotes y levitas y además tampoco tenemos reyes. En el orden de Melquisedec, todo ha vuelto a estar unificado. De estas cosas vamos a hablar en su momento. Y el ejemplo principal es nuestro Adón Yahshua, evidentemente, que es el que reunificó todas las cosas en sí mismo. Vamos a entender por qué y cómo hizo una reunificación y de qué. Justamente vamos a entender este principio de que el pecado siempre trae división. Él es nuestro Cohen Gadol y nuestro rey, y nosotros somos sus sacerdotes y sus reyes. De manera que nosotros, a su imagen y semejanza, si hemos asumido el sacerdocio, es decir, si nos hemos consagrado de verdad y tenemos de verdad una vida separada, dentro de todas las posibilidades que tenemos en medio de esta Babel, ¿no es cierto? Somos llamados a ministrar a otros en la intercesión y también somos llamados a alimentarlos. Este alimento puede provenir de nuestra propia mesa o no. Esta parte es compleja y muchos no les va a agradar, ¿no? Porque a la gente le encanta su concepto de que somos todos iguales, cuando a todas luces no todos se comportan igual, ¿verdad? Pero la verdad es que el sacerdote no puede alimentar a todos por igual. Y esta es una orden dada por el Adón. Esto espiritualmente indica que no todos serán abastecidos con las riquezas del altar de Yahweh, y el propio Adón lo confirma. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Muchas veces se le da de comer a hermanos que después se dan vuelta y despedazan. El Adón Yahshua dice que no debemos dar lo santo a los que no se santifican a sí mismos. Ese es el punto, más que nada, de todas las cosas. No es darle de comer, acá no estamos hablando evidentemente de comida física, no se trata de dejar morir de hambre a nadie, de lo que estamos hablando es de comida espiritual, ¿sí? Así que él está diciendo que no se les debe dar lo santo a los que no lo valoran. No lo digo yo, lo dice él, ¿sí? Porque él tampoco tolera que sus cosas santas sean pisoteadas, son cosas que provienen del Padre y nada lo enoja más que alguien que haga algo en contra del Padre. Muchos alimentan a otros y esos alimentos terminan siendo pisoteados. ¿Cómo se pisotean las cosas santas? Cuando se las desprecia dejándolas para segundo lugar, cuando se insiste en establecer las reglas propias, cuando la carne se impone sobre el ruaj, o sea, en millones de formas, ¿no es cierto? En fin, que solo los esclavos comprados pueden comer. Ese es el punto. Y también aquellos que se han esclavizado voluntariamente, como ya vimos, porque ellos pasan a ser parte de la familia del sacerdote, quedan bajo su cobertura, quedan bajo su cabeza. Nosotros somos sacerdotes si nos hemos consagrado, y la consagración implica una vida sacerdotal realmente, no bla 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 y nada más. Que se entienda que los que no viven vidas consagradas no pueden autodenominarse sacerdotes, porque aunque la intención del Padre sea tener realmente un reino de sacerdotes, no hemos sido ordenados en plenitud y la mayoría ni siquiera se mueve para llevar vidas
realmente separadas. Muchos creen que porque guardan rituales o porque oran o hacen ciertas cosas, porque se consideran buenos a sus propios ojos y pueden llamarse sacerdotes, pero ciertamente no lo son. Escasamente ministran muerte normalmente y nunca vida. Son la gente del campamento, están allá afuera. No pueden entrar como hizo Coraj y decir todo el campamento es santo, ¿sí? Son Kadoshim también, porque Abba dice que todo su pueblo es separado, pero ahí vemos la diferencia que establece Yahweh entre personas y personas. Son separados para Yahweh, ciertamente, pertenecen al pueblo santo y no tienen permitido andar mezclándose con los otros pueblos, pero no son parte del sacerdocio. Si eso conforma a muchos, sepan que no podrán, mientras se mantengan ahí, recibir la plenitud de la mesa de los sacerdotes. Y esto quiere decir que sus vidas espirituales van a ser bastante pobres. De manera que es mucho más bienaventurado ser un esclavo comprado en la casa de un sacerdote que un rico afuera en el campamento. Hoy no entramos en el sacerdocio por linaje de sangre, sí, pero casi nadie está dispuesto a entrar y ese es el otro problema. Demasiado trabajo, demasiada dedicación, demasiado tiempo, argumentan, sí, y se conforman con comer comida común. No solo se trata de que la comida que coman estos del campamento no es kadosh, sino que, aunque lo fuera, no pueden asimilarla. Y ese es otro problema. Esto también se ve en el plano espiritual de forma muy clara. Muchos pueden recibir el alimento de la mesa del sacerdote, pero no todos lo asimilan. Para muchos es alimento de gran nutrición, mientras que para otros no sirve de nada. Sí, bueno, ese es el problema de darle las perlas, ¿no es cierto? Y para algunos hasta los indigesta, les cae pesado y entonces protestan, gritan, chillan y patalean. Los sacerdotes deben aprender a alimentar correctamente a aquellos que están bajo sus cabezas porque son su responsabilidad, de manera de entregar la comida sagrada a los que han comprado, ¿sí? O sea, los que les han sido entregados por el Adón Yahshua como descendientes sacerdotales, por así decir, ¿no es cierto? Porque las cosas ahora son un poco mezcladas y estamos en camino de una realidad todavía. No es todo exactamente tan literal como era en las sombras, pero tenemos ahí podemos ver cuáles son las bases de todas las cosas, a fin de que se los entrega, a fin de que Él nos entrega a estos hijos espirituales, a fin de que los sacerdotes que se han consagrado los alimenten, ¿no es cierto?, para que puedan crecer y continuar reproduciéndose a su vez en muchos más sacerdotes. Ahora, estas personas entran y forman parte de la familia sacerdotal de una manera que no pasaban a formar parte de la familia del sacerdote de cualquier manera en aquella época. Por más que se fuera un esclavo comprado y por más que el sacerdote quisiera adoptarlo como hijo de cualquier manera, no tenía el derecho de entrar en el templo porque por sangre no podía. Hoy las cosas son diferentes, ¿sí? Entonces, todas las personas tienen que aprender a alimentar al resto de los de la casa, inclusive también a aquellos que son temporarios, ¿no? A esos que entran y salen, aquellos que no están capacitados para recibir el alimento kadosh también, pero que también deben ser alimentados para que no mueran, porque no se les puede dejar sin comer. ¿Quién sabe si con el buen trato no pasen a ser esclavos voluntarios, ¿no es cierto? De cualquier manera, mientras no lo sean, no pueden mezclarse y no pueden comer de la mesa del sacerdote. Esa es la orden que Yahweh ha dado. Permítanme decir esto de otra manera. Cada una de estas categorías discutidas y definidas aquí en este capítulo 22 de Vayikra, porque son tipologías de situaciones en las que por una razón u otra, cada una de estas categorías de personas regularmente terminaban viviendo en el hogar del sacerdote, ¿sí? Si miran a su alrededor, las conocen en cualquier congregación. Las pueden reconocer a todas. En todas las congregaciones pueden encontrar a los esclavos completos, los que se han consagrado, a los jornaleros, los que trabajan por tiempos, entran y salen, ¿no es cierto? No están siempre, a los huéspedes, que también pueden ser esclavos por deudas, personas que así que puedan y pasa el tiempo, se van a ir y van a volver a donde quieren volver. Las personas nacidas en la casa del sacerdote, las personas que nacen de nuevo por nuestra predicación. ¿En qué lugar están ustedes? Pueden comer de la comida kadosh, de los sacrificios. De su alimentación dependerá su crecimiento y mucho más. Dependerá el crecimiento de aquellos que deberían nacer a partir de ustedes. Los que se alimentan de la mesa del sacerdote. Segunda parte.
Si la hija de un sacerdote se casa con un laico, un zar, no puede comer de las contribuciones sagradas, pero si la hija del sacerdote es viuda o divorciada y sin linaje y está otra vez en la casa de su padre, como en su juventud, puede comer del alimento del padre. Ningún laico, o sea, zar, puede comer de él, pero si un hombre come de una donación sagrada sin darse cuenta, deberá pagarle al sacerdote por la donación sagrada, añadiendo un quinto de su valor. El Pasuk 12 define lo que sucede si la hija de un sacerdote se casa fuera de la línea sacerdotal, es decir, con un zar. Ella deja de recibir la comida sagrada. Ella ahora está unida a su esposo, por lo que su nueva identidad es con su esposo. Él pasa a ser su cabeza. Esto es interesante porque es equivalente a lo que hablamos acerca del esclavo comprado y el esclavo por deuda, ¿no es cierto? La diferencia que existe es que el que es comprado pasa a pertenecer al sacerdote. En el caso de la mujer, ella pasa a pertenecer al esposo, en el sentido no de pertenencia, sino de que ahora forma parte del linaje del marido. Deja de ser contada dentro del linaje en el cual nació y queda bajo su cabeza. Al estar bajo la cabeza de otro hombre, es el deber de ese hombre alimentarla. Tan simple como eso. Si tuviera descendencia, también debería ser alimentada por su hijo, caso que tuviera la edad necesaria, ¿no es cierto? Y si el hijo fuera menor o mujer, debería ser asilada dentro de la familia del esposo fallecido mismo. Pero si ella quedaba sola, ¿sí?, y no tenía ninguna otra alternativa sino vivir nuevamente en la casa de su padre, inclusive en el caso de que no hubiera tenido hijos, entonces nuevamente calificaba para comer la comida sagrada como miembro de la familia. Volvía a quedar nuevamente bajo la cabeza de su padre. Interesantemente, en el caso de que no hubiera nadie vivo de la familia de su esposo muerto, ¿sí?, y si ella tuviera realmente uno o más hijos pero pequeños, ¿sí?, que no lo pudieran mantenerla, ellos pasaban a ser parte de la familia de su padre. Pero esto es solamente de una forma nominal y como extranjeros también. O sea, en el mismo caso de que si fueran hijos de esclavos, pasan a formar parte, pueden comer, pero no pueden integrarse a la línea sacerdotal, ¿sí? Esto solo en el caso de que no hubiera familiares del marido con vida, por supuesto. Esto significa que un creyente que se aparte, atraído por un extraño, no va a poder disfrutar al Mashiach ascendido. Pero si este creyente corta toda relación con aquel extraño, es decir, esa situación que lo aleja de la congregación y regresa a la congregación, podrá recobrar su deleite de Mashiach. No estamos aquí hablando de divorcios o viudez reales, ¿sí?, sino de creyentes que se han alejado en pos de cualquier cosa que los aparte de la congregación, desde que sepamos que esa congregación es la verdadera, obviamente, ¿no es cierto? Que alguien sea la hija del sacerdote nos implica a todos. Todos somos esa hija del sacerdote que se casó con un zar y se fue de casa. Pero esa hija continúa siendo la hija de su padre, ¿sí? Y hablando de creyentes, este creyente continúa siendo parte del cuerpo, es decir, es salvo, ¿sí? Pero ha elegido circunstancias por las cuales se fue al mundo a hacer su vida a su manera o a la manera del mundo. Si nosotros, que pertenecemos al sacerdocio, somos atraídos por un extraño, esto no quiere ser una persona, no, literalmente, pueden ser costumbres extrañas, fuego extraño, lo que sea que nos separe, nos aparte, ¿no es cierto? Inclusive puede ser un trabajo muy bien remunerado que nos tienta lo suficiente como para irnos a hacer, no sé lo que sea, ese trabajo, ¿no es cierto? Entonces nos aparta de la congregación y amamos más a esa cosa, ¿no es cierto? Entonces vamos a quedar anulados en lo referente al sacerdocio y al deleite de Mashiach. Lamentablemente la cosa es bastante real, no se puede tener todas las cosas al mismo tiempo, ¿no es cierto? O sea, si yo trabajo en un lugar y elijo un trabajo mucho mejor en otro lugar, voy a tener que renunciar al primer trabajo y no voy a poder venir a decirle a mi antiguo dueño, a mi antiguo jefe que me pague también el salario si ya no estoy trabajando. Evidentemente las cosas son simples. Sin embargo, si esa atracción, por lo que fuere, muere y regresamos a la vida de congregación, nuestro deleite de Mashiach será recobrado, pero el corte debe ser total y definitivo, o sea, en un caso de muerte, ¿no es cierto? O divorcio, que era repudio, en verdad, desde que la mujer había sido repudiada, ¿no es cierto? O por la muerte total del cónyuge, que en este caso sería esa situación que mantenía alejada a la persona.
Los pasuquín del 14 al 15 tratan primordialmente con lo que sucede si alguien no calificado ingiere alimentos sagrados accidentalmente. Entendamos que estas reglas se aplican solo cuando es un error honesto, no intencionado, y no es un truco, un engaño o una indiferencia completa hacia alguien que se lo comió igual, no sabiendo qué era. Por lo que el castigo es relativamente menor, ya que el transgresor que lo hizo accidentalmente debe pagar el valor del sacrificio más un 20% de castigo. Los accidentes y fallas son dados con mucha misericordia, pero hasta los errores deben ser remediados. No alcanza con pedir perdón y nada más. Necesitamos aprender a reparar las fallas correctamente. Y recuerden, hablamos de fallas accidentales, no de malos comportamientos eternamente repetidos. Esas no son fallas accidentales. Por ejemplo, si acostumbramos a hacer cosas repetidamente, por ejemplo, llega tarde. Esto no puede ser reparado todos los días. Hay transgresión intencional, llámenla negligencia. Pero si por alguna causa fuera de control la persona llega tarde un día, ¿sí? Puede compensar pagando el tiempo perdido y agregando un poco más de tiempo proporcional a ese 20%, ¿no es cierto?, para reparación. Esto vale, como podemos ver, no solo para las cosas materiales, también para servicios y otras cosas, ¿sí? De alguna manera, dentro de lo posible, debemos tratar de compensar el error y obviamente necesitamos dejar de cometerlo. Sí, nuevamente voy a decirlo otra vez más para que quede claro, esto tiene que ser un error, esto vale para todos, ya que esta regla ya la hemos estudiado, ¿sí?, en cuanto a lo que se debe resarcir en caso de errores. Yo creo que el Pasuk 16 nos da una idea de algo que era bastante común en medio de las culturas paganas. Si en este momento de la historia Elohim estaba en el proceso de dirigir a los israelitas fuera de su paganismo ya conocido, porque ellos se habían creado en medio del paganismo, ¿sí?, al darles la Torá. Básicamente dice que los sacerdotes tenían una responsabilidad doble. En primer lugar, ellos deben asegurarse de no contaminar la propiedad sagrada de Elohim, ¿sí?, en este caso específicamente la comida de la ofrenda del sacrificio. Y en segundo lugar, ellos deben asegurarse que los israelitas ordinarios no pequen al comer la comida sagrada, a la cual ellos no tienen derecho alguno. O sea, tienen que velar por todo lo referente a los sacrificios, dentro y fuera, ¿sí?, dentro y fuera del templo, ya que la carne era su porción y podía ser consumida por su familia, ¿sí?, dentro de las reglas, como vemos, ¿sí? Por lo que aún más allá debían mantener las cosas sagradas como lo que continúan siendo, aun cuando la carne de los sacrificios haya salido ya fuera del templo. Siguen siendo sagradas. No podemos tratar las cosas del Adón, porque ya no tienen uso, entonces tiramos el Tanaj, ya no tiene uso, es una porquería, y hablar mal además, y decir un montón de barbaridades. Son cosas que han venido del Padre, y son cosas que son sagradas, son santas. No, pues no se la puede tratar de esa manera con la gente. Muchos van a tener que pedir perdón por esa blasfemia, porque es una blasfemia realmente y no se dan cuenta. Entonces, esto significa que el deleite que tenemos de Mashiach a la ligera, superficialmente, a la manera en que se nos ocurra, a las corridas muchas veces y hasta sin muchas ganas, no debe ser considerado un verdadero deleite de Mashiach, sino que más bien debemos tomar medidas con respecto a eso delante de Elohim, pedir perdón y dejar de hacer eso. Esto es entregar la coja o la ciega y no estamos dando lo mejor, simple y sencillamente. Lo que tiene que hacer el sacerdote es entregar siempre lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que hay que sacrificar? El resto de las cosas, no las cosas del Padre. Es posible engañarnos a nosotros mismos con respecto al deleite que tenemos de Mashiach, ¿sí? Tal vez pensemos que disfrutamos a Mashiach cuando en realidad ese deleite no sea el verdadero. Debemos tomar medidas delante de Elohim con respecto al falso deleite de Mashiach. Si una persona nunca ha comido, por ejemplo, tomate, y alguien viene y le trae un zapallo, vamos a suponer, le dice esto es tomate, y la persona empieza a comerlo y cree que eso es tomate realmente, entonces va a estar convencida de que está comiendo tomate. Nosotros podemos engañarnos exactamente de la misma manera.
¿Mm? Así que es posible engañarnos. Es fácil de entender, ¿no es cierto? Pero después él continúa diciendo, pero los sacerdotes no deben permitirles a los israelitas profanar las donaciones sagradas que apartan para Yahweh, ni incurrir en culpa que requiere el pago de una multa. Ojo, esto hay que cuidarlo, es lo que está diciendo, ¿no es cierto? No necesitan, después le pago la multa, está todo bien, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos todos, no es cierto? ¿Cuántas veces cometemos el mismo error? 1.000.000 de veces, perdón, otra vez, y ahí va. ¿No es cierto? No hacemos eso todo el tiempo. Bueno, él dice que los sacerdotes tienen que cuidar que se evite eso, que se evite la repetición de las cosas y que no se valore, no se tenga en el valor justo las cosas sagradas de Yahweh. Y dice, al comer de tales donaciones sagradas, porque soy yo, Yahweh, quien las hago sagradas. Entonces los sacerdotes debían ocuparse de que los israelitas no profanaran los sacrificios al comer de lo que no les correspondía. Y la cosa importante, porque yo soy Yahweh, el que los hace sagrados. Elohim estaba diciendo a Israel algo que iba a tener que decirles todo el tiempo, ¿sí? Y aún así la mayoría no lo ha terminado de entender hasta hoy. La comida en sí no era santa, sino que había sido santificada por el propio Yahweh. Es decir, Yahweh santifica. Yahweh santifica. Entiendan este concepto, porque nosotros estamos convencidos o nos han dicho o también pensamos, el camino de santificación sí ciertamente es un camino, estamos trabajando, estamos siendo trabajados más que trabajando en esas cosas, pero el que santifica es Yahweh. Nosotros podemos hacer todo ese camino de santificación. ¿Cómo sería esto? Por las obras, ¿sí? Las obras de la carne. Y ser justos a nuestros propios ojos. Y eso no nos justificaría lo más mínimo, ni nos santificaría. Lo único que santifica es Yahweh. Así que pueden entender ahora por qué los hijos de Yahweh deben ser separados. Porque Él se ha colocado a sí mismo en nuestro interior y eso nos santifica. Eso ya nos hace Kadosh. No somos santos en nosotros mismos, pero Él nos ha tocado. Eso ya nos separa para Él. Esto es santificar, ser sagrado, como quieran llamarlo, ¿sí? El proceso de santificación es otro asunto y requiere un camino de crecimiento en esa santidad, pero todo lo que Él toca lo santifica. Y si hemos aceptado, hemos creído y nos hemos consagrado a Él, si hemos creído en Yahshua y lo hemos tomado como nuestro Salvador, Él se colocó dentro de nosotros y hemos sido separados. ¿Lo entiendan o no lo entiendan? La cuestión es que eso ya es un principio de santificación. Estamos siendo santificados simple y sencillamente por el hecho de que Él nos separó. Él dijo, bueno, ya que vos querés, yo entro. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Andamos en el chiquero de los chanchos, ¿no es cierto? Como el hijo pródigo. Entonces... Esto es justamente santificar. Todo lo que Yahweh toca, Él lo santifica, hasta un pedazo de carne de un animal. Nosotros llevamos vidas separadas y santificadas como lo que somos. Somos carne sacrificada que Yahshua presenta al Padre. Eso es lo que somos. O sea, nosotros no somos los sacrificios que dan la salvación, evidentemente, eso que quede bien claro. Pero cada día ofrecemos nuestra carne en el altar. ¿A dónde es el altar? En el madero. Todos los días necesitamos clavar nuestra carne en el madero y ese es un sacrificio al Padre. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros morimos a la carne con Yahshua cuando Él fue clavado en el madero. Eso es lo que presentamos. Nuestra carne siendo presentada al Padre. No presentamos solamente a Mashiach y le decimos, míralo a Él, no me mires a mí que yo me voy de joda. Él es el que se pone de intermediario y es nuestro covengador, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte del sacrificio. Él dijo, bien claro, tomen su madero y nieguen su yo. Eso no es un chiste y eso no es me lo dijo en joda. No, lo dijo muy en serio, realmente. Y lo que tenemos que hacer es cortar con ese yo, ¿sí? Todas estas cosas conducen a un concepto muy claro. El hombre no puede santificarse a sí mismo en su camino hacia la santidad, no puede obedecer las leyes lo suficientemente bien para obtener
santidad, ni puede comer algo kadosh para hacerse santo, ¿sí? A menos que tenga el derecho por coventura, o sea, los nacidos dentro de la casa del sacerdote o esclavos comprados, como ya vimos, ¿sí? Entonces, aquí se desmonta una vez más la teoría de que la gracia reemplaza a la ley, porque no somos santos en nosotros mismos, sino que somos declarados santos por el único que tiene la autoridad. Y hoy mismo, el seguir las leyes trajo una clase de santidad, una clase de justicia al adorador, pero no la clase que salva y no la clase espiritual. La clase que trajo era la clase que viene de ser obedientes, y muchos hoy basan su relación con el Adón en base a una supuesta obediencia, porque no tienen mucha obediencia que digamos, ¿sí? Alejándose de él bajo la excusa de que están en desobediencia. Por ejemplo, cuando alejarse jamás podría limpiarlos. Cuando se sienten que hicieron alguna, dicen, no me puedo acercar a él porque estoy en desobediencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Y quién te va a poner en obediencia? O sea, ¿quién te va a poder limpiar? No hay otra cosa. La realidad es que la rebeldía es fuerte en la carne, ¿no es cierto? Entonces, esta es la base sobre la que se debe asentar la gracia. La clase que viene de poner nuestro corazón y mente en creer que lo que Elohim dice es cierto en su totalidad y que esa vida verdadera viene de vivir una vida Torah. Una vida completa, una vida como la que Yahshua cumplió. Pero la manera en que todo esto suceda tiene que ser en un orden preciso e inmutable y de acuerdo a los valores que el Padre determina. Primero tenemos que ser redimidos por Elohim. Luego tenemos que ser declarados santos por Él. Finalmente debemos, por gratitud y por el conocimiento de la verdad y por esa mezcla que vamos teniendo con Él, que nos va cambiando la naturaleza, seguirlo en obediencia. Esa obediencia, lo que pasa es que la mayoría de la gente, de los cristianos sobre todo, dicen, no, la obediencia no, la gracia, porque lo que quieren es la joda, no lo que quieren es la gracia, lo que quieren es hacer lo que quieren, les parece mucho más agradable tener la gracia de poder hacer lo que quieran, pero sigue siendo desobediencia. En cambio, cuando la persona ha sido consagrada, realmente se está mezclando con Mashiach, no hay obediencia obligatoria. Es una cuestión natural, es una cuestión de la naturaleza que va cambiando, es totalmente voluntaria, es como un esclavo que se horada la oreja porque realmente lo desea. Eso es lo que no puede ver la carne, no hay forma de que alguien se lo explique. La carne lo que quiere es ser libertina, dueña de sí mismo y hacer lo que quiera. Nosotros, sin embargo, no tenemos permiso para libertinaje. En la era de Pesaj se pidió obediencia, pero sin dar el ruaj para que el hombre comprendiera, no es cierto que separados de él nada podemos hacer. Después vino el ruaj y ahora se nos pide que obedezcamos también, porque no tenemos la naturaleza completamente mezclada con la suya como para decir que solo hacemos lo bueno. Sería muy caro. Bueno, hay gente que es cara dura. Aún tenemos al viejo hombre en nuestro interior y los cristianos harían bien en salirse de sus excusas y confrontar su carne desobediente, porque aseguran que ya son perfectos, pero se comportan peor que muchos incrédulos. Entonces, el comportamiento no proviene de haber sido salvos, sino de estar continuamente siendo santificados. Y eso es estar en contacto constante con la fuente de la santidad. Sí, los sacerdotes de la era de Pesaj eran santos porque el propio Yahweh los santificaba. Y muchos entre el pueblo que obedecían también fueron declarados justos por el único que santifica, aun cuando no habían recibido el ruaj de la promesa, ¿sí? Y los creyentes del Brit Hadashah tampoco estamos en plenitud. Seguimos bajo la promesa, aunque con la garantía del ruaj que nos ayuda a avanzar un poco mejor, ¿no es cierto?, en el camino de santificación para tener esa garantía, ese gustito de empezar a probar las cosas, ¿sí? Pero los que se niegan a andar por ese camino, aun cuando hayan sido salvados, no son santificados. A muchos esto parece no importarles demasiado, ¿sí? Porque colocan todo el peso de la santificación sobre la salvación, pero se trata de dos cosas diferentes. La salvación santifica solo para la entrada, todavía es necesario recorrer el camino de la santificación. Bueno, habiendo terminado ahora, chicos, voy a dar por encerrada la charla. En un ratito nos encontramos para hablar acerca de estas cosas. Shalom a todos. Bendiciones.